De medicina del sexto año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Ya? Uy, ya. Voy a presentar el tema de moletiforme. Para eso quiero hablar de unas cosillas. Y de manera inicial. Siempre se busca con estas teorías dar pues nuestros objetivos como tales, enseñarles a ustedes y verdaderamente hacer que entiendan el tema y que pues les sea de importancia, ¿no? Como es la moletiforme. Hay que hablar de las principales características para ello y hay que hablar de las distintas fases y agentes que están implicados en la moletiforme, porque es un problema, es una, o para que tenga un poco más de conciencia, ¿no? Es una de las pocas neoplasias, no es decir, la única neoplasia que ocurre en obstetricia, en una mujer gestante. ¿Ya? Y hay que reconocer las principales características e implicancias. Estos son los contenidos, vamos a hablar de generalidades, luego nos pasamos a una mola completa y nos pasamos luego a una mola parcial para terminar con unas láminas histopatológicas y algunas diferencias ecográficas, ¿ya? Porque acá también quiero ayudaros en la parte clínica, pero lo que nos interesa a nosotros como ayudantía, porque esa DEC, ¿no? Es la parte patológica, porque acá vamos incursionando en la patología. Muy bien, pasando a las generalidades, vamos a poner un poco más por acá. En la generalidad es lo que tenemos que tener en cuenta, que es una enfermedad trofoblástica. En general digo enfermedad trofoblástica, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de enfermedad trofoblástica, podemos hablar de una trofoblástica benigna o una trofoblástica maligna, ¿ya? Maligna. Nosotros nos estamos enfocando ahorita en moliatiforme. ¿Qué es moliatiforme, Giancarlo Díaz? Es una enfermedad trofoblástica benigna. Uy, acá había un total error de una confusión. La molatiforme es totalmente benigna, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay otras neoplasias que son malignas. ¿Cuáles son las neoplasias malignas? El coliocarcinoma, ¿ya? ¿Cuál es otra? La mola invasiva, que es como decir una molatiforme que ya rompió la membrana basal, pues de la primera capa del útero, que es mayoritariamente ya sabemos que es el endometrio, rompió y está invadiendo más allá, ¿ya? Otro es el tumor trofoblástico del sitio placentario y el tumor trofoblástico epiteloide. Son más que todo características ya patológicas de la misma enfermedad. En general, en la clínica, tú hablas ya de una enfermedad trofoblástica, que puede ser benigna o maligna. Giancarlo, ¿por qué no se habla de molatiforme? Es que en la actualidad, un montón de asociaciones estadounidenses, como lo es la COG, que es la Asociación Clínica ya de Ginecología de Obstetricia de Estados Unidos, mencionó que pues decir moliatiforme ya es un término del ayer, ya es como los epónimos, ya no están recomendados a usarse. Ahora lo que se habla de enfermedad trofoblástica, benigno maligno, punto. Ya, moliatiforme es un término ya del ayer, en pocas palabras. Ya no se utiliza, no es lo recomendado. Muy bien, perfecto. Ahora tú dirás, Giancarlos, ¿cómo se forma la moliatiforme? Porque todavía no te he explicado ni siquiera en esencia qué es. Y acá está. Muela completa y muela parcial. ¿Tiene diferente formación? Sí, mira. Imaginemos en la muela completa, ojo, estoy poniendo acá lo más frecuente, porque luego he preparado un gráfico para ver uno por uno. Pero acá, la muela completa inicia con un espermatozoide. Como sabemos nosotros, el espermatozoide es totalmente haploide. Bueno, acá espero que se vea. El espermatozoide es haploide. Y el espermatozoide se va a juntar con un óvulo, ¿ya? Con un óvulo. Más que todo es el ovocito secundario, porque por nuestros conocimientos básicos de embriología. El ovocito secundario, acá le he puesto un 0, si te das cuenta, en la muela completa. ¿Por qué, Giancarlo? Porque es un ovocito secundario, tiene 0, porque no tiene carga cromosómica. Lo que yo espero de estos gametos, tanto masculino como femenino, es que tengan una carga cromosómica haploide. ¿Qué significa haploide? 23 cromosomas. ¿Y qué es diploide? 46 cromosomas. Nuestras células del cuerpo, nuestras células de la parte autosómica, todas ellas tienen 46 cromosomas y somos XX mujeres o XY hombres, ¿ya? En este caso, el ovocito secundario es carga nula. Esto es lo que pasa. Un espermatozoide de origen paterno, evidentemente, se une o se fusiona a este ovocito secundario que tiene carga nula y pues tenemos un huevo o cigoto, ya que es la mezcla de estos dos gametos, de 23 XX o XY, porque sabemos muy bien que el espermatozoide puede ser XX o XY. Y luego este espermatozoide lo que va a hacer es duplicar su carga genética mediante la meiosis, porque recuerda que la primera meiosis es una meiosis duplicativa, ¿no? Es una meiosis duplicativa. Entonces se hace la primera meiosis, se duplica y tenemos ahora 46 cromosomas. Por eso es que tú ves ahí el resultado que es 46XX. ¿Por qué te he puesto yo 46XX? Porque es el cariotipo más frecuente de una muela completa. Es el cariotipo más frecuente que aparece. Giancarlo, ¿puede existir 46XY? Claro que sí, puede existir 46XY. Evidentemente que puede ser. Pero no puede existir YY, o sea, 46YY. ¿Por qué no? Porque el espermatozoide siempre tiene un X o un X, o tiene un X y un Y. Nunca va a haber un espermatozoide que tenga Y. ¿Y por qué digo eso? Porque el espermatozoide tiene solo una carga.
Ya, yo estoy repitiéndole acá. Mejor voy a borrar porque no se va a sobreentender. En este grafiquito no se va a sobreentender, pero solo tiene un X. Ya solo tiene un X. Eso es lo que quiero llegar. Por el momento voy a quitarle esa parte, porque quizás no se pueden también, capaz lo he puesto de una manera que puede confundir, ahora que lo veo bien. Mejor va a ponerle un solo X o un solo Y. ¿Por qué? Porque como digo, es haploide. Solo va a tener un cromosoma sexual. ¿Ya? Porque puedo confundir ahí en ese momento. Es que lo que quería mostrar más que todo es que, es que un espermatozoide tiene un X y se duplica y forma un XX. Porque puede decir un espermatozoide Y, pero el Y no se duplica, el Y se junta con otro X. Ahorita vamos a explicar luego en mi parte del esquema. En la mola parcial, ahí tiene un 20, acá son dos espermatozoides, tiene 23X o 23Y. Ahora, estos espermatozoides van a fecundar, evidentemente, un óvulo o un ovoide secundario que tiene una carga haploide, ¿ya? En total, tenemos una poliploidía. Ya no estamos acostumbrados a un número diploide que es característico un 46, sino estamos hablando de un 69. Eso se llama una triploidía. Y tú dirás, es algo que le doy para ustedes porque lo deben saber. Eso siempre se pregunta, me acuerdo en los exámenes de Elena, porque es algo característico de la mola. Cuando existe una mola parcial, ¿qué crees que está fallando? Si tú te das cuenta, este ovocito secundario, hay algo que está, un arito de amarillo, ¿sí o no? Muy bien, ese aro de amarillo se llama zona pelúcida. La zona pelúcida es una capa, una membrana proteica protectora. ¿Por qué te digo protectora? Porque no solo se encarga de proteger al ovocito, tiene un montón de funciones, una de las cuales es evitar la poliploidía. O sea, ¿qué quiere decir? Que solamente puede entrar un espermatozoide a fecundar al ovocito. No pueden entrar dos, no pueden entrar tres, no pueden entrar cuatro. ¿Por qué? Porque una vez que entra un espermatozoide, se activa algo que se llama el fenómeno o la reacción cortical o de zona, que quiere decir que ese arito amarillo, que es una pelucia, se va a endurecer, va a cerrarse y no va a permitir que otro espermatozoide pueda fecundar, ¿ya? Que pueda fecundar. Evidentemente, para eso sirve. En este caso está fallando. Ahora, no sé si tú lo sabías, pero no sé si sabes que el burro se puede juntar con una yegua. ¿Y qué sale? Un burro y una yegua se juntaron. ¿Qué crees que va a salir? Una mula, ¿sí o no? Que son animales, ¿ya? De especies distintas. Ahora, ¿tú crees que tú te puedes juntar con un perro y fecundas al perro y va a salir una mezcla, un híbrido entre los dos? No, porque también existe la zona pelúcida. La zona pelúcida solamente permite la entrada de espermatozoides del mismo género en nosotros como humanos. En cambio, en otros animales no, ¿no? Por ejemplo, te he dado ese ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, lo que pasa es que pues, muchas veces estos animalitos, como el burro, como la yegua, tienen pues cierta semejanza cromosómica y por eso que su zona pelúcida sí les permite ingresar, algo que en nosotros no pasa, como por ejemplo un perro y un gato, se puede meter un perro y un gato, pero nunca va a salir absolutamente nada, porque es una pelucia, solamente va a permitir la entrada de espermatozoides de la misma especie. Entonces también tiene un montón de funciones, ¿ya? Y al final tenemos 69XXY. Giancarlo, ¿puede haber 69XXX? Claro que sí, puede haber, ¿no? Y lo mismo, como que puede haber XYY. Perfecto, puede haber, pero lo más común, XXY, es lo más frecuente, ¿ya? Luego te explico más adelante cómo funcionan estas cosillas. Y acá he preparado un grafiquito para que tú veas a la mola incompleta. Mira la mola incompleta y mira la mola completa. A ver, para por lo menos que se active aunque sea alguito. Escríbame, ¿cuál es la diferencia con en estas imágenes? Aunque sea, dígame una diferencia que ven a simple vista. ¿Qué es lo que ven entre la mola incompleta y la mola completa? Ah, la mola incompleta es otro nombre de decir mola parcial. Es lo mismo. Solamente es otro nombre. Pero ¿qué gran diferencia están viendo ustedes ahí? Yo sé que hay muchas, pero ¿cuál es la principal? ¿Cuál creen que es la principal diferencia entre una incompleta y una completa? Con solo ver la imagen, a ver si están ahí activos. Un momento. Ya, disculpen. Estaba viendo algo ya, perfecto. Ya, ok. Ya está bien. Espero que lo tengan en cuenta. Muchas gracias, Julio. Espero que lo tengan en cuenta, chicos. La gran diferencia es que la mola incompleta llega a formar un feto, llega a formar tejidos fetales, como lo ven ahí. A diferencia de la mola completa, que la mola completa no forma, nunca va a formar un tejido fetal, ya no forma ni siquiera el fetito. Pero ¿tú qué crees? ¿Que este feto que puede formar la mola incompleta va a vivir? No va a vivir porque estamos hablando de una triploidía, eso es incompatible con la vida. Se puede formar, y hay casos, ustedes pueden buscar en internet la revisión de casos que estos fetitos por lo menos tienen 22 semanas y están vivos.
Están vivos. ¿Por qué? Porque tienen un latido cardíaco, porque todavía se mueven. O sea, muestran signos de que están verdaderamente con vida, pero pues no sabemos cómo está ese corazón. Muchas veces esos corazones nacen con un montón de cardiopatías. Estos niños mueren a aproximadamente la semana 25 de vida intrauterina. No nacen vivos, nacen muertos, nacen muertos. También hay mucha discusión sobre el término natimuerto, porque tú crees que alguien que está muerto va a nacer. Si nacer significa, ¿qué cosa? Vida. No, ¿cómo que un muerto va a nacer? Un muerto ya no nace, ¿no? Ya no nace, por eso de frente dile aborto, porque nunca, no es bueno decir natimuerto, no tiene sentido hablar de un natimuerto. No, alguien no puede nacer muerto, o sea, son términos, es un oxímoro, no términos que se contradicen. Muy bien, y la mola completa, aparte de que evidentemente hay un montón más de gránulos, en el ovario se forman los quitos teculoteíndicos. Ahora, muy bien. Por esta imagen, ¿qué puede inducir, Giancarlo? Que cuando yo hablo de mola, me estoy refiriendo a la placenta. Acá está la placenta. Es la placenta. La placenta, algo está funcionando mal con la placenta, con sus vellosidades coriónicas. Perfecto, esa es la clave. La mola está en la placenta y por eso digo que es una de las, de las neoplasias, pocas neoplasias que existentes en la obstetricia, que es una neoplasia de placenta, ya, de placenta, evidentemente es benigna. Ya, cuando hablamos de la parte maligna, tenemos a la mola invasiva, que es lo que quería llegar acá. Mira acá cómo está la mola invasiva y el coliocarcinoma. El coliocarcinoma, cuando se metástasis a distancia, principal centro de metástasis, ahí está el cerebrito, el sistema nervioso central y el pulmón. Y la mola invasiva, pues simplemente no ha hecho metástasis, más que una metástasis regional, pero ya está pasándose del endometrio. Acá todavía la placenta, todas sus granulaciones están dentro del endometrio, acá ya se pasó el miometrio, ya se pasó el perimetrio. O sea, ya está invadiendo, por eso es mola invasiva. ¿Ya? Y los factores de riesgo. ¿En quiénes vas a creer tú que es importante hablar nosotros de esta mola? Por ejemplo, si una paciente te refiere que ya ha tenido un episodio de mola anterior, hay mucho más riesgo, ya hay mucho más riesgo. Pero ahora los estudios hablan de que una mujer muy joven, con menos de 15 años, tiene ese riesgo y una mujer más de 65 años. Se habla que una mujer más de 35 años, ya, tiene 7 veces más riesgo de tener mola, solamente por este factor de edad, 7 veces más riesgo. Otro es que tenga una historia de aborto espontáneo. ¿Por qué te digo eso? Porque muchas mujeres que pueden estar formando una mola, sin saberlo, lo abortan y se aborta con todo, ese producto se aborta con todo su placentita mayormente, ¿no? Entonces, de manera evidente, nunca han tenido mola, pero nunca se les diagnosticó porque lo abortaron todo. Entonces, muy probablemente ya hayan tenido mola, pero como ha sido un aborto espontáneo, se fue todo, absolutamente todo, no quedó nada, pues nunca se supo. Evidentemente nunca se supo, ¿no? O que tenga una historia de infertilidad. Que la mujer tenga una historia de infertilidad, ya pues no, eso es evidente que es un factor de riesgo. Y ahora, nosotros no decimos todo infertilidad, no es que venga una pareja, doctor, estoy con mi esposo, ya hemos estado como 2 meses, queríamos tener un hijo, no podemos. Ah, es una pareja infértil. No, porque la infertilidad significa, por lo menos que esa pareja haya querido tener a ese niño, o sea, hayan querido salir embarazados, por lo menos más de 12 meses, más de dos, y no han podido. Ahí recién es donde yo estoy facultado, como personal de salud, de escribir infertilidad en su diagnóstico, porque eso es una pareja infértil, más de 12 meses o más de un año, que han querido tener un hijo y no han podido, eso se cataloga como infertilidad como diagnóstico. Ojito, ¿ah? Si la mujer tiene menos de 35 años, pero si tuviera más de 35 años, ahí cambia. Más de 6 meses sin posibilidad de tener un hijo e intentándolo y queriéndolo, ahí recién va a ser catalogada infertilidad. ¿Ves? Infertilidad también es un término que no se habla así a la ligera. Claro que hay otros factores de riesgo que se han estudiado. Se ha hablado mucho, por ejemplo, del poco consumo de caroteno, que está también implicado de cierta manera. ¿Qué es caroteno? ¿No? Lo puedes encontrar, por ejemplo, en las frutas naranjas. Digo, las frutas, las verduras, frutas naranjas. Se puede encontrar más que todo en la zanahoria, por ejemplo. Ya naranja o amarillentas. Ahí se encuentra el caroteno, que es este pigmentito. También se ha visto cierto tipo de asociación como un factor de riesgo. Pero hasta ahora lo que se habla es la edad, como el principal factor de riesgo. Y no la edad menos de 15, sino la edad más de 35. Muy bien, esta es la primera parte. Al fin y al cabo, todo lo estoy sacando del libro de Williams de obstetricia o también de un artículo, la bibliografía está abajo, ¿no? De un artículo que he encontrado de las muelas sinatiformes, ya que se habla muy bonito también y es una correcta revisión. Vamos ahora a la muela completa y hablamos de los carotipos. Como te dije, el 90% es 46XX y el 10% restante es 46XY. Ahora, ¿existe 46YY? En teoría puede existir, claro que sí, puede existir eso, pero
nunca se ha observado porque no es viable, ¿ya? Los cromosomas YY juntos no son viables. El Y necesita de un X para poder existir, ¿ya? Ojito con ello. Y yendo a la parte de la fisiopatología de esta muela incompleta, evidentemente iniciamos con una fertilización anormal, ¿ya? En el 10% de casos es solo un espermatozoide que va a fecundar un óvulo vacío, o sea, un óvulo que no tiene carga genética, un óvulo que está en cero de carga genética, ¿ya? Hay otro casito que no te lo he contado porque es mucho más raro, que es el 10% de casos, que significa que dos espermatozoides han fecundado un mismo óvulo, ¿ya? Pero ese óvulo está obviamente vacío. ¿Por qué? Porque si ese óvulo tuviera su propia carga genética haploide, pues no se formaría una mola completa, sino se formaría una mola incompleta o parcial. Eso es algo evidente, eso es algo claro, ¿no? Entonces el óvulo en cualquiera de los casos tiene que estar vacío, pero estos dos espermatozoides tienen que fecundar el mismo óvulo completamente vacío. ¿Que puede ocurrir? Claro que sí. ¿Por qué ocurre en mujeres jóvenes? Porque mujeres jóvenes es un factor de riesgo. Porque esas mujeres jóvenes, su cuerpo todavía está acostumbrado a la ovulación, ¿ya? A la ovulación. Porque esa mujer ha estado 10, 11, 12 años de su vida sin ovular y recién su cuerpo como que está reiniciándose, está empezando a segregar estrógenos, a segregar hormona luteinizante y está empezando a ovular. Esas primeras ovulaciones en muchas mujeres no es de la forma correcta, como nosotros quisiéramos, ¿no? Como el cuerpo todavía está acostumbrándose, evidentemente es una ovulación desordenada y pueden existir, hay más probabilidad de que esos óvulos que ovule la mujer, pues no tengan carga genética, ya no tengan carga genética. Luego, evidentemente, nunca se forma el embrión, ni siquiera hay tejidos embrionarios, más que la placenta, porque si hay la placenta existe una mala placentación. ¿Qué quiere decir mala placentación? Una mala formación de la placenta, lo que nos lleva a la proliferación del trofoblasto. Carlos, ¿qué es el trofoblasto? El trofoblasto es el cito y el sincito trofoblasto, características esenciales que debe tener una placenta para poder existir, y también que hay vellosidades coriónicas edematizadas, están más grandes y tienen de mayor volumen. ¿Ya? Esta proliferación de trofoblastos nos lleva a que haya el aumento de esta hormona que ya la debemos conocer incluso por embriología, ¿no? Que es la elevación de la beta-HCG, ya de la hormona de la gonadotropina coriónica humana. Está totalmente elevada. Pero, Giancarlos, ¿por qué yo no hablo de hormona gonadotropina coriónica humana si no estoy hablando más que todo de beta-HCG? Porque lo que nos interesa a nosotros es la fracción beta, porque la fracción alfa como que puede confundirse muchas veces con otro tipo de hormonas, ¿ya? La fracción alfa es también una parte de la hormona que es muy voluble, que desaparece rápidamente, es difícil de medir. O sea, esa es la característica. ¿Por qué nosotros nunca medimos? O sea, sí podemos medir el cortisol por exámenes de laboratorio, pero no podemos medir la hormona gonadotropina coriónica. Más complicado, ¿sí o no? Y lo que sí nunca vamos a poder medir es la ADH, porque es recontra voluble. No es incapaz de poder medir en un laboratorio porque desaparece. Entonces hay cosas que podemos como cosas que no. Y la fracción alfa es una fracción muy voluble. Aparte que tiene muchas semejanzas con otro tipo de receptores que vamos a ver ahorita. Cuando le damos mucha beta HCG, es la causa de los vómitos. ¿Por qué crees que la mujer vomita? La mujer gestante tiene vómitos en todo el embarazo falso. No mucho, es raro. Los vómitos aparecen durante el primer trimestre. Durante los primeros 3 meses de la gestación aparecen las náuseas y los vómitos. Y eso es porque existe un aumento natural, porque la mujer está gestando, de beta-HCG, y esta beta-HCG pues estimula los centros del vómito, estimula el postrema, ¿ya? Que va a irse directamente al área central del vómito, que está ubicada en el bulbo raquídeo, y va a inducir a esa mujer a que tenga náuseas y vomite. Pero solo durante el primer trimestre, porque todavía está acostumbrándose. Luego ya llega el segundo o tercer trimestre, evidentemente esperamos que esta mujer ya se haya acostumbrado a esta hormona y ya no tenga esa característica de náuseas, esa característica de vómitos constantes. Pero como estamos ante una mola, esa placenta está creciendo, está proliferando de una forma descontrolada, los niveles de beta-HCG van a ser abismales, ¿ya? Van a ser abismales. Más de 100.000 unidades internacionales por mililitro se va a encontrar de esta hormona en sangre. Entonces la mujer va a estar que vomite, 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 lo que se llama hiperemesis gravínica. La mujer tiene náuseas y vómitos tan fuertes que obligan a que baje 5% de su peso. Y eso no es normal, porque una mujer gestante tiene que subir de peso. Se espera que suba 12.5 kilos en toda su gestación. Una mujer gestante no puede bajar de peso. No puede bajar de... ¿Por qué? Porque no es problema para el niño, es problema para ella. Porque el niño o niña, o niña, al fin y al cabo, este producto
Porque ahí yo lo digo producto, pero algunas veces suena feo. Pero este producto, en general, nunca se ve perjudicado a no ser que haya una infección. Porque cuando hay problemas de malnutrición, el niño lo que va a hacer es comerse a la madre, en pocas palabras. ¿Ya? Se va a comer a la madre, va a comer todos sus suplementos que tenga. Por eso digo, esta baja de peso no le va a afectar al niño, le va a afectar a la madre. ¿Ya? Aumenta la mortalidad materna, no solo durante el parto, sino también durante el primer año de vida, el primer año post-parto. Ahí se va a ver bien aumentado. Muy bien, esa es la primera gravínica. Por otro lado, están los quistes tecoluteínicos. ¿Qué va a hacer esta hormona? Va a dirigirse al ovario y evidentemente va a hacer que el cuerpo lúteo esté vivo durante mucho más tiempo. Y no solo ese cuerpo lúteo, va a inducir a que más óvulos van a quedarse estancados en el estado de cuerpo lúteo. Porque hay tanta beta-HCG que va a hacer que sobreviva a los cuerpos lúteos y van a hacer que no solo se queden ahí por mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo debe degenerar, debe morir a las 10 semanas luego de una ovulación, sino que va a hacer que se quede ahí y va a hacer que crezca, que aumente su volumen, aumente su tamaño. Es por eso que el ovario lo vas a ver así con bastantes bolas, que no son más que estos quistes tecoluteínicos existentes y que nunca van a degenerar, a no ser que se quite la muela. Otro es la hiperplasia de tiroides y el hipertiroidismo. Ahora sí. La beta-HCG, ya hemos hablado de su otra facción, que es la alfa-HCG. Muy bien, la alfa-HCG, que tiene un montón de mimetismo molecular, es capaz de estimular a los receptores de la hormona folículo estimulante, que se encuentran en la tiroides. Es por eso que como estimulan a estos receptores de la hormona folículo estimulante, va a haber mayor producción de T3 y de T4, de la tiroxina, ¿no? Y la triotironina. Va a haber más producción de estas hormonas tiroideas y evidentemente vamos a llevar un hipertiroidismo clínico, ¿ya? Esto es un peligro porque la mujer puede llegar a lo que se llama la crisis o la tormenta tiroidea. Hay gran cantidad de hormonas tiroideas que la mujer puede caer en esto, ¿ya? Eso significa emergencia, significa UCI, porque la tiroides está produciendo tanto estas hormonas y estas hormonas están aumentando el metabolismo celular de cada una de las células que puede ser muy perjudicial y lleva a la mujer no solo a la pérdida del producto, sino a la pérdida de su vida. Un momentito. Ya, muy bien, continuamos. Llegamos a la parte de las características clínicas. Las características clínicas están relacionadas a lo que yo explicaba en la parte del esquema de fisiopatología. Tenemos un sangrado abundante durante el primer trimestre de la gestación. La mujer con muela siempre va a sangrar. Es una de las causas de ingreso, porque obviamente una mujer gestante que está sangrando ingresa a emergencias al toque. Entonces, es una de las grandes causas de emergencia, de hemorragia durante el primer trimestre, emergencias obstétricas. El tamaño del útero también va a ser mucho más grande de lo que se espera, al igual que la presión que va a existir o el dolor pélvico y el paso de vesículas con apariencia de uva. ¿Por qué? Porque vas a darte cuenta, como ya hemos visto en la imagen, la placenta, las velocidades crónicas de la placenta crecen en una forma de quiste, ¿ya? Una forma quística. Y pues como está en forma quística, ahí también vas a darte cuenta que la placenta de un mayor volumen, de un mayor tamaño, en una patología, cuando tú la extraigas, está bien crecida y parecen un montón de burbujitas acumuladas una tras otra. Hay afectaciones endocrinas, como de la propia beta-HCG, como ya hemos hablado de los quistes tecoluteínicos, hemos hablado de la hiperemesis gravídica y del hipotiroidismo. Lo que no hemos hablado es de la preeclampsia, ¿ya? Porque la mujer puede tener un aumento de la presión arterial antes de las 20 semanas. Y si yo veo una mujer con preeclampsia antes de las 20 semanas, siempre tengo que pensar en una mola. ¿Por qué te digo esto? Porque la preeclampsia, que es este aumento de la presión arterial acompañada de proteinuria, que significa botar proteínas por la orina, se presenta a las 36 semanas para adelante, o 32, 33 para adelante. ¿Qué te quiero decir? Se presenta en el tercer trimestre, o sea, casi al final de la gestación. Nunca se presenta en el primero, en el segundo tampoco. Si yo veo una preeclampsia en el segundo trimestre de la gestación, tengo que pensar en que esta mujer puede tener mola datiforme. Ya, ojito con ello. Esa es la característica de esta parte. Acá también hablamos ya de diagnóstico. ¿Qué es lo que yo voy a pedir cuando sospecho que la mujer está con mola? ¿Ya? Le pido una ecografía fácil y rápido. Aparte del examen físico, ¿no? Obviamente, cuando yo veo el examen físico, tengo que ver la altura uterina, me daré cuenta que pues está grande, tiene una altura uterina más de lo que se espera con respecto a esa gestación. No, la altura uterina está grande. Punto número uno. El abdomen, a simple vista, la inspección, está grande, ¿ya? Punto número dos. Le pregunto a la madre, señora, ¿usted ha sentido que su hijo se mueve?
que da patadas. ¿Por qué te digo esto? Porque a las 20 semanas, esa mujer gestante ya siente, ay, mi hijo doctor se mueve, da pataditas, o se siente como, siento como está rodando. O sea, la mujer te refiere a movimientos fetales. Pero la pregunta, señora, ¿su hijo se mueve? No, no se mueve, doctor. No, 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 no he sentido nada. Nunca he sentido que se mueva ni nada, no, nada. Perfecto. Puede ser mola hidatiforme, una mola completa. ¿Por qué? Porque una muela completa jamás habrá feto, entonces jamás habrá movimiento. ¿Ves? Esas son características clínicas que me hacen a mí sospechar. Evidentemente, si la madre está con constantes vómitos, puedo sospechar en una mola. ¿No? Si la madre tiene hipertiroidismo y no lo tenía antes de la gestación, pero durante la gestación desarrolló el hipertiroidismo, puedo sospechar en una mola. ¿No? ¿Y qué voy a hacer yo? Pido al toque mi ecografía y en una ecografía pélvica lo que voy a ver es esto de acá. Es esto de acá. ¿Ya? Se llama patrón en tormenta de nieve, ¿ya? O racimo de uvas, por eso te dije anteriormente escribí en forma de uva, porque es como que hubieran acá, ¿no? Bastantes bolas. Esta es la placenta está aumentadísima de tamaño, y acá hay centros o espacios hipoecogénicos, porque es una ecografía, hipoecogénicos, que significan las vellosidades coriónicas que están, pues, degeneradas en una forma balonizante, ¿ya? Tienen una degeneración balonizante. Ya, en pocas palabras, como que se forman huecos, ¿ya? Como se forman quistes, que es la vellosidad coriónica. Eso es la placenta. Por otro lado, si yo hago la ecografía y veo el ovario, voy a ver esto, que es lo que estos son los quistes tecolutínicos. Y mira, acá hay una muestra patológica del ovario. Se extraen los dos ovarios y mira cómo es el ovario, como parecen burbujas, ¿sí o no? ¿Has visto un riñón poliquístico? Se parece igualito a eso. Un riñón poliquístico parece un ovario. Esos son los quistes tecolutínicos, ¿ya? Por ese aumento de la beta-HCG. Eso es lo que voy a ver. ¿Hay partes fetales? No habrá. El ecógrafo nunca te va a describir, el ecografista, ¿no? No te va a describir que, se encontró un feto. No, no se encontró un feto, no se encontró nada, porque nunca se forma feto. Ausencia de líquido amniótico, la masa ecogénica intercalada con numerosos espacios quísticos, que es la que te dije. Acá se habla de degeneración hidrópica. Bueno, hidrópica, quística, balonizante, es lo mismo. Y el quiste y los quistes tecolotínicos del ovario. Tenemos acá otro tipo de examen que es diagnóstico y es tratamiento. Porque si yo tengo una mujer con mola, evidentemente, ¿qué voy a hacer? Quitarle. Por eso es dilatación y evacuación. ¿Cómo puedo hacer yo esa evacuación? Con un legrado uterino. Utilizo mi pinza de legra y hago mi propio legrado y saco todo lo que pueda. ¿Ya? O puedo hacer un ameo, que es una aspiración manual endouterina. ¿Ya? Y luego, ¿qué hago? Saco todo, lo mando a patología y el patólogo me va a referir velocidades hidrópicas difusas. Y ellos utilizan muchos marcadores de inmunohistoquímica. Van a utilizar el marcador de inmunohistoquímica P57, que les va a salir negativo. ¿Por qué es negativo? Porque como te comenté, el marcador P57, ojito, va a teñirse cuando encuentre cromosomas de origen materno. Pero en este caso, la muela completa tiene cromosomas enteramente de origen paterno, porque como te dije antes, el óvulo tiene una carga cromosómica nula, cero. Ese ovocito secundario significa carga genética materna, carga cromosómica materna, pero no hay. En una muela completa, el 100% de cromosomas, y por ende el 100% de genética, proviene del padre. Como todo proviene del padre, cuando yo haga esa tinción de inmunohistoquímica del P57 voy a encontrar nulo, cero, no se pinta absolutamente nada. Lo que tengo que ver no es esto negrito, ¿no? Tengo que ver acá, acá es la laguna placentaria, es la mola, o parte, o algunas vellosidades que son parte de la muela. Pero esto acá tiene que pintarse, ya de un color medio naranjita fuerte, que más adelante vamos a ver una imagen. Pero como no se pinta, significa que también es mola completa. ¿Qué hago yo cuando tengo una mola? Ya te dije el tratamiento. Dilatación y evacuación es un procedimiento tanto diagnóstico como terapéutico. Y luego tengo que monitorizar los niveles de BDHCG. ¿Por qué? Porque no es simplemente, señora, ya le quitamos todo y ya puede ir a su casa tranquila. No. Yo tengo que monitorizarla para ver si es que verdaderamente esa mola ha desaparecido. ¿Y cómo sé que ha desaparecido? Viendo los niveles de beta-HCG. Esa es la única forma, la única manera por la cual yo me puedo enterar o yo me puedo cerciorar de que se ha curado, esa persona se ha curado, ha tenido un tratamiento exitoso. Y acá tiene un orden, dejaba un patrón todavía. ¿Por qué? Empezamos, ahí miren, fíjate esta línea de tiempo. Empezamos con el ameo o el legrado, cualquiera de los dos que yo vea más conveniente. ¿Ya? Pasan las 48 horas luego de ese ameo o legrado, tengo que tomar, acá un punto, tengo que tomar beta-HCG. Y me sale normal. Si me sale normal,
Tengo que pasar una semana más. ¿Y qué hago? Tomo beta-HCG de nuevo. Me salió normal. Perfecto. Si me sale normal, es porque espero una semana más. Beta-HCG, me salió normal. Ya, perfecto. Ya cumplí mis primeras 3 beta-HCG. Pasada 48 horas, una semana y otra semana. Significa que ahora los controles, señora, ahora usted va a venir una vez cada mes. ¿Entiendes? Pasa un mes, vuelvo a tomar control, normal. Pasa otro mes, tomo control, normal. Pasa otro mes, tomo control, normal. Y así, otro mes y otro mes, otro mes. Por lo menos tengo que cumplir 6 meses. Y si en todas estas tomas de BTHCG la mujer ha salido pues negativo, o sea que los niveles de BTHCG en lugar de aumentar han ido disminuyendo, 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 ahí sí puede decirle, señora, ya usted ha tenido un tratamiento exitoso, ¿ya? Ha tenido un tratamiento exitoso de la mola y atiforme. Y por ende, pues ya le podemos dar de alta, ¿ya? O sea, si ya no hay necesidad de que pueda venir a hacer sus controles. Muy bien, ese es el camino que nosotros debemos tomar para realizar esto, ¿ya? Ojito. Y si no pasa, si es que más bien en vez de disminuir aumentado, iniciamos quimioterapia con metrotexate. Obviamente eso ya es más que todo para el ámbito médico y esa parte de la quimioterapia no es para el ginecobstetra, sino ya es más que todo para el oncólogo como tal, o el que tiene, o el ginecobstetra o oncólogo, el que ha hecho la subespecialización, porque es un término más difícil de tratar. Ya para terminar, vamos a hablar con la muela parcial, algo más rápido. El calotipo más frecuente es 69XXY, que es el más frecuente. ¿Existe 69XXX? Claro que sí. Y el XY, claro que sí, pero es mucho más raro. Ya, el más frecuente, el XXY. Bueno, eso es 69 porque es triploide. Las características clínicas es casi lo mismo si te das cuenta, ya que hay sangrado vaginal, puede haber sensibilidad pélvica. Ahora, la muela parcial o incompleta va a crecer, sí, pero es un poco más pequeña. Por ende, no hay cambios en el tamaño del útero. ¿Por qué? No es crecimiento tan grande o tan aparatoso como si lo es en una muela completa. Y las afectaciones endocrinas mediadas por la beta-HCG van a aparecer, claro que sí, pero es en menor frecuencia. O sea, es más raro que aparezca. ¿Ya? Acá, obviamente, lo que pide es una ecografía. Pero en esta ecografía que voy a ver, acá, partes fetales. Acá hay una fotito ecográfica en la cual se ve acá la placenta y abajito se ve el feto y abajo se ven los luteomas. Bueno, el luteoma es el quiste tecoluteínico, bueno, solamente que son otros nombres. Se ven. Y acá en esta imagen que has visto acá cuando ya pues se quita todo este producto, mira esa placenta. Esa placenta que parece burbujosa, ¿no? Porque son los quistes que ocurren de la placenta, es la degeneración hidrópica o balonizante de las vellosidades coriónicas placentarias, ¿ya? Pero también fíjate que hay un fetito, acá hay un fetito, un fetito, un fetito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así se forma feto. ¿Se forma qué cosa? Líquido amniótico. Se va a formar líquido amniótico, evidentemente. ¿Ya? Eso es lo que podemos ver. Y queda el grosor aparentemente, estos espacios hipocoicos, y ya no se le dice tanto como patrón. En la muela completa se le hablaba, o el epónimo que usaba era un patrón de tormenta y nieve. Acá se habla el patrón de queso suizo, en el caso de la muela parcial. ¿Y qué voy a hacer? Dilatación y evacuación con un legrado o una aspiración en el examen histopatológico, lo que te va a decir, pues obviamente el patólogo es aparición parcial de vellosidades hidrópicas y el marcador inmunohistoquímico, que es el P57, va a salir positivo. Ajá, acá quiero que veas. Eso es lo que te dije. Se va a pintar dentro de la vellosidad coriónica, se va a teñir en una forma rojiza, anaranjosa. Ya, eso significa que ha salido positivo a esta tensión, a la tensión de inmunohistoquímica. Y por ende, hay cromosomas de origen materno. Entonces, no podemos hablar de una muela completa, sino de una muela parcial. ¿Ya? Y pasamos acá a una diferencia ecográfica. Ahí la más grande diferencia ecográfica, como te das cuenta, es la cantidad que existen de quistes, de estas degeneraciones. Las vellosidades en una mola completa son mucho más numerosas y de mayor volumen, a diferencia de una mola parcial, que son pocas degeneraciones palonizantes o quísticas de estas vellosidades. Y acá, esto que ves acá es la cabeza del feto, o sea que sí se forma un feto. Estos fetos son chiquitos, ¿ah? Estos fetos no llegan a pesar más de 800 gramos, no pesan. ¿Cuánto es el peso normal nacer? Entre 2,5 kilos a 4 kilos. Ya, pues estos pesan 800 gramos para abajo. Son recontra, chicos. Evidentemente, como que para la vida no están listos. Y ya una lámina histopatológica, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tenemos que ver lo normal. La placenta tiene vellosidades crónicas primarias, secundarias y terciarias, y estas vellosidades primarias, por ejemplo, tienen en su centro citotrofoblasto y tienen
en su periferia sin citotrofoblasto. Esto es lo que te digo que aumenta. Esto prolifera de manera alocada en una mole latiforme, ¿ya? Este es un centro de vellosidades coriónicas terciarias, porque aparte de tener citos, sin citos tiene mesénquima. ¿Qué es mesénquima? Eso blanquito. Lo que está esto es una vellosidad, otra vellosidad, otra vellosidad, otra vellosidad. Pero en el centro, esto que es más blanquito, es mesénquima. Y aparte de tener mesénquima, tienen capilares. ¿Por qué? Porque acá veo sangre. Estos puntos rojos son eritrocitos, glóbulos rojos, sangre. Tienen capilares. Es una vellosidad crónica terciaria. Y acá sí es una imagen patológica de una mole latiforme, ¿ya? Y acá podemos ver que evidentemente no es como es acá, o sea, el citotrofoblasto y el citotrofoblasto ha disminuido y ha aumentado acá, ¿qué cosa? Mayor cantidad de mesénquimas. Prácticamente no hay sangre, porque lo que predomina es mesénquima. Eso hace que las vellosidades crónicas sean mucho más numerosas, punto número uno, y sean mucho más grandes, que ocupen mucho mayor volumen. Y como esto es un centro mesenquimatoso, si yo hago una ecografía, voy a ver una zona hipoecogénica, una zona negrita, porque esto no se tiñe, porque esto no es que no tiñe, sino decir, esto no tiene resonancia. Cuando yo aplico mi ecografía, el sonido no va a rebotar, por eso es que no se va a ver, no forma imagen, y se forma ahí un centro hipoecogénico, característico de una mola. Mira la vellosidad gigantesca. Y eso es lo que va a ver un patólogo, ¿no? Y nos ayudaría mucho a diferenciar entre una de otra, ¿no? Eso ya sería todo con respecto a la presentación del día de hoy. Si es que tienen alguna duda, igual lo pueden decir por el chat, o si no, también lo pueden escribir a mi correo y